día llegó, hoy es miércoles 5 de junio y por fin podemos hacer este programa con los resultados ya totales de la elección en Puebla y bueno, por supuesto en el país. La primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, gana el proceso electoral y en Puebla, sorpresivamente, la verdad, se lleva Morena carro completo y sobre eso vamos a hablar esta noche y me da de verdad mucho gusto tener hoy con nosotros a Alejandra Gómez Maquia. ¿Cómo estás? Gracias, Viri. Qué bueno que estés aquí. Aquí estamos. Hola, chicas. Buenas tardes. Estamos muy contentas todas de tenerte. Sandra Iscoa, de regreso. Gracias, Viri, aquí de regreso. Me perdí el proceso electoral. Pues bueno, no te lo perdiste de la mesa. Me lo perdí de la mesa. Me urgía hablar y estaba contenida. Pero ahora sí ya lista para contenida. platicar. Exacto. Pati Corro, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Viri, muy contenta de que esté Ale y Sandy aquí de regreso. Y Marisol también, porque ya nos había abandonado. Y Marisol Calva, que también estaban todas guardadas en veda. Sí, en veda, gracias a Dios se acabó la veda. Gracias a Dios se acabó la veda, ya podemos hablar de lo que queramos, estamos muy contentas de estar aquí. Pues vamos a empezar, vamos a tratar de ir como de arriba hacia abajo, ¿no? Creo que esto sí ya lo teníamos bastante previsto, o no sé si alguna de ustedes creía que podía ser diferente, que Claudia Sheinbaum se convirtiera en presidenta de México. Ale, ¿cómo lo viste? Ni los deseos, ni las posibilidades. Nada. No. Empezó el programa y en nuestro primer programa hablamos precisamente de eso, ¿no? De que probablemente fuera Sheinbaum y sí. La verdad es que yo creo que no había duda, ¿no? Desde el principio. Siento que Xóchitl fue una ocurrencia. Desde que fue a tocar el tema de la puerta y todo, se trepó al tema y bueno, haciendo el recuento, acuérdense que los líderes de los partidos pues tampoco estaban muy convencidos, ¿no? Creo que hubiera dado más batalla a Beatriz Paredes, hubiera sido menos indigno el trancazo. Porque muy buena oradora, muy lista también. Sí, claro, ¿no? Yo ya no estuve aquí para platicar sobre los debates, pero yo cada vez que lo estaba viendo me daban retortijones, decir, no puede haber una presidenta de México así como esta señora, o sea, no por otra cosa, sino simplemente no traía nada de propuestas, puro ataque, y bueno, fue muy satisfactorio, la verdad, ver la cara de los dirigentes del PRI y del PAN, en el momento en el que los votos no los favorecieron, o sea, aunque ahorita anden ya queriendo hacer impugnaciones y eso es un despropósito. Sí, la verdad están perdiendo el tiempo. ¿Tú en algún momento, Pati, creíste que había la posibilidad de que Xóchitl Gálvez ganara cuando la marea rosa, cuando dijimos, híjole, creíste que podría ganar? No, yo creo que el único momento en donde vimos a Xóchitl con la capacidad de competir fue cuando la destaparon, ¿no? Que en ese momento sí generó una ola, sí incluso generó como esta simpatía de los mismos panistas que ya se sentían perdidos y derrotados desde el inicio, pero cuando destapan a Xóchitl sí siento que fue como un empujón, como de sí se puede, sí tenemos candidata, claro. Pero creo que conforme... La inteligencia artificial, que después ya nunca volvieron a usar, debut y despedida. Se vio como un tanto innovador en algunas partes y después, como dice, se desapareció. Yo creo que Xóchitl fue cayendo a lo largo de la campaña, fue... construyendo una narrativa con sus acciones que creo que no le favoreció y que yo creo que abiertamente no podemos decir va a ganar Claudia porque era un tema que no nos competía a nosotros, pero era como muy claro que Xóchitl no tenía posibilidades, ¿no? Y al final quedó demostrado, Sandra, pues que Claudia fue una muy buena candidata y toda esta campaña que le hicieron, muy machista, de decir, está atrás de ella el presidente, es una copia del presidente, la están mandando para utilizarla, pues no surtió efecto, porque además su triunfo fue enorme. Contundente. Yo creo que normalmente en este tipo de campañas, cuando Claudia arranca con esa ventaja con la que arranca, pues lo normal es que Xóchitl la fuera alcanzando poco a poco hasta que a lo mejor llegara un cruce en la campaña, cosa que jamás se vio. Siempre se vio una Claudia que iba subiendo. Evidentemente los debates me parece que la fortalecieron mucho, que demostró su capacidad, que demostró pues de qué está hecha, y entonces eso yo digo que también jaló un voto de las mujeres, un voto de las mujeres que confiaron en ella, y también, como lo pueden ver, vota por ella la clase media, y también un sector importante la clase alta. Entonces aquí quiere decir que dio confianza, que dio certidumbre, y que ella trae su propia carrera. A mí me parece independiente que la del presidente. Sí, claro. Hoy leía al columnista Arturo Luna, y por ejemplo Puebla
fue el estado más votado a Claudia. Si lo comparamos también con el padrón, con la Sí, lista en nominal, términos de porcentaje. En términos de porcentaje fue la que más votos le dio al estado de Puebla. Entonces yo creo que aquí sí es algo sorprendente, me parece. Y algo muy importante para las mujeres, porque es la Sí. primera mujer presidenta de México. Así Marisol. es, Viri. O sea, creo que como generación estamos viviendo un momento histórico. Somos la generación a la que le toca ver a la primera mujer en llegar a esta presidencia de la República. Lo decía ella en su discurso, en 200 años de vida independiente y 70 años del voto femenino, somos la generación que votó para que una mujer llegara al poder, y no cualquier mujer, y eso también es importante decirlo. No es que tengamos que justificar su llegada, porque por sí sola ella tenía una carrera. O sea, ella viene de ser licenciada en física, maestra en ingeniería, en ciencias también energéticas. Fue la primera mujer en entrar al doctorado en ciencias también de la energía, ganó un premio Nobel como parte de este comité que integró por el cambio climático. O sea, científicamente trae su propia trayectoria, pero a la par vino haciendo una carrera política, a la par, y a la par también avanzando junto con el presidente López Obrador con diferentes responsabilidades. O sea, esta parte, ¿no?, que fue sí muy machista, muy misógina y consistente durante la campaña de golpearla por esa falta, ¿no?, como de tablas, o de que era una mujer que iba a llegar. La pregunta esta machista de ¿estamos listos para una mujer presidenta, no? Y creo que la mejor respuesta es lo que vimos el domingo 2 de junio, las casillas llenas, las casillas especiales que se quedaron hasta con, vaya, falta de boletas, y que toda la gente decía, no, es que si la clase media sale a votar, es que si la gente sale a votar es porque salen a votar por el PAN, y cuando salen los resultados, o sea, 3-1, y pues fueron a votar por ella. El voto oculto era el de Morena. Claro, el voto oculto era para Sheinbaum, y creo que justo el efecto Sheinbaum es el que o sea, como permea a todos los demás candidatos, porque la proporción es similar entre el triunfo que ella tiene y los que van teniendo las gubernaturas, incluso las diputaciones federales y hasta las locales. Entonces creo que ella fue un efecto paraguas para todos los demás candidatos de Morena y de esta coalición, y pues que es muy positivo, porque al final se convierte en un referente para las nuevas generaciones, de las niñas que van a poder entrar a una oficina y ver ahí, o sea, en un cuadro a una mujer siendo la presidenta de México, es decir, si yo puedo llegar a hacer eso. Y también decir que el 56% del padrón de mujeres de todo el país votó por Claudia Sheinbaum. Entonces creo que eso es muy importante. Mujeres votando por mujeres, las mujeres, ¿no?, votaron y por ella, pues, ¿no? Entonces creo que es esperanzador, creo que ahora tiene un voto de confianza muy importante, habrá también que analizar mucho su gobierno y las decisiones que va tomando, pero me parecieron muy acertadas estas primeras dos que tuvo, de que ella, ratificó al secretario de Hacienda, y después a Juan Ramón de la Fuente como su jefe del equipo de transición. Creo que son nombramientos muy acertados. Ella ya se ve más como estadista. Con toda esta especulación que había de los mercados, claro, luego dijo, no, pues los voy a dejar para ver si se pueden estabilizar un poco, que además esa especulación siempre pasa, claro, sea quien sea, como que se agarran un poquito, ¿no? O sea, para decir, híjole, vamos a ver cómo viene, y después ya vuelven a soltar. Ahora vayamos al día de la elección, para empezar por ahí, hablando de la elección estatal, precisamente por lo que decía Marisol, no sé a ustedes cómo les fue en el tema de la votación, pero eran filas interminables, hubo personas que tardaron 1:30 mínimo, hasta, ya más tarde había otras cuestiones en las que estaba muy rápido, pero gente esperando hasta 5 horas por votar. Ale, ¿tú cómo lo viste, empezando por la jornada electoral y tanta gente que salió? No, increíble. Y me llamó mucho la atención precisamente eso, que cuando surge la marea rosa, la última marcha, que fue el día del último debate, toda la gente pensaba, o sea, ahora sí que los detractores de Sheinbaum y de López Obrador y el voto anti-Morena decían, es que tienen que salir, y en todos los podcasts decían, es que había campañas de que sal a votar y sal. Entonces los temprano, de Polanco, ¿no?, y los de la Condesa y las señoras punk decían, bueno, tienen que salir a votar porque así vamos a ganar y vamos a quitar a los morenos y bla, 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 bla. Y de pronto la marea rosa era un zócalo nada más. No contaban con que era un país completo, ¿no? Claro, Y obviamente sí creo, como dice Marisol, lo comentábamos ayer en un programa con Sánchez Galicia, que en su momento fue un poco parecido con lo que pasó con AMLO, la inercia de que también ganarán ciertos presidentes municipales y obviamente diputados y senadores. En su momento, hace 6 años fue Claudia Rivera, que
de pronto salió de la nada y llegó. Y se convirtió en presidenta municipal de gracias, Puebla, sí, claro. creo que ahí sí fue gracias a la inercia de López Y un Obrador. chorro de desconocidos, Muchos. Karina Pérez Popoca. Sí. Toda una diputados. clase política nueva. Y ahorita creo que también tuvo mucho que ver Claudia, pero también Andrés Manuel López Obrador, o sea, no dejemos atrás al viejo. No, claro que no. No, a la no. gente, o sea, también es un referéndum para la administración de Andrés Manuel, ¿no, Patio? ¿Tú cómo ves esa Yo parte? creo que, de hecho, él es el gran orquestador de justamente lo que estamos logrando hoy, ¿no? Esta parte de... Yo creo que solo un personaje como él habría impulsado a que una mujer llegue a ser presidenta de la República, porque, o sea, sí hay que decirlo que, bueno, nosotras como mujeres lo vivimos en el día a día, o sea, no es tan fácil abrirte paso, de repente tienes que dar codazos, de repente tienes que meterte, ¿no? Creo que aquí Andrés Manuel sí abre la puerta y sí pone la alfombra para que pueda entrar ella. Y al final él es el gran orquestador de toda esa estructura política con los programas sociales, que sí son una base importante del por qué la gente sale a votar, por qué la gente hoy está contenta con el gobierno de Andrés Manuel, porque esa es la realidad, o sea, refrendar el voto a Morena e incluso hacer lo que nosotros y nosotras creíamos que no era posible, el hecho de que la ola fuera más grande que hace 6 años, eso yo creo que sí es una mezcla entre lo que Claudia representa como política y todo lo que el presidente construyó a lo largo de estos 6 años con la base de programas sociales, donde finalmente las personas sí están contentas con lo que está haciendo, ¿no? Esa es la realidad. Y a mí me parece también que fue un partido que se tuvo que reinventar muy rápido. O sea, no me parece que el López Obrador que llegó en el 2018 sea el López Obrador de ahora. En su momento llegó como un luchador social, que toda la gente que se había sumado a su lucha ocupó estos cargos y que a lo mejor no tenían experiencia política, no tenían un título, no tenían carrera y los metió. Y cuando se dio cuenta, sin hablar en casos concretos, de cómo desestabilizaba al país, de cómo se cometían errores metiendo estos personajes en el 2018, ahora el partido se abrió. Y ahora pudo recibir gente de otros partidos políticos, del PRI, del PAN, gente con experiencia en la administración pública y con experiencia en la política, que dijo, pues el movimiento está abierto y es de puertas abiertas para todo. Yo creo que el hecho de haber hecho eso fue lo que le sumó a personajes que ahora van a gobernar y que seguramente lo harán mucho mejor de los que vimos en el 2018. ¿Por qué? Porque es una clase política que ya ha sido probada, que ya tiene experiencia y que le abrió las puertas. Entonces eso hizo que él se consolidara y que fuera una ola mucho más grande. Y al final nada le pega a Marisol, ¿no? Digo, perdón, ibas a decir algo tú. Creo que al presidente le gusta la historia, le encanta la historia y le gusta hacer historia. Y parte de que sea el presidente que le da paso a la primera mujer, que le va a entregar la banda presidencial a la primera mujer presidenta, también deja ver eso, o sea que al final él quiere seguir marcando la historia de México. Y el tema de que él viniera incluso preparando el camino y el paso para Claudia desde hace muchos años. Ella fue quien le pone la banda presidencial, ella es quien la acompaña en momentos estratégicos y la va formando de pequeñas responsabilidades políticas a responsabilidades mucho más grandes, de ser jefa de gobierno en Tlalpan, a ser secretaria de Medio Ambiente, a ser jefa de gobierno, a entrar, a meterla al fogueo de la interna de Morena, que estuvo dura, fue muy dura, ¿no? Al inicio, el golpe del fuego amigo y todo eso. O sea, creo que al final él la va preparando y cuando le dé el bastón de mando ahí en el Templo Mayor es el momento en el que dice... ahora sí, el mensaje que permeó tanto durante la campaña, vamos a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación, que creo que al final es lo que hace que el votante diga, sí, me gusta este gobierno, le voy a dar un voto de confianza, en 6 años no se puede aterrizar todo, se necesita continuidad, y aquí está el voto. Y el voto, sobre todo, y es muy importante decirlo, sí había sido Andrés Manuel López Obrador el presidente más votado de la historia, pero ahora Claudia es la presidenta, la persona más votada de la historia de México. Tuvo 5 millones de votos más que Andrés Manuel López Obrador. Entonces creo que eso es muy Sí, porque importante. siempre le construyeron el discurso de, sí, pero Claudia no es Andrés Manuel. Así es. Y no va a salir a votar la gente. No, ¿no? O sea, pero sí cambió mucho de cuando empezamos este programa, que yo decía, Claro. es que es una es que, repetición. sí, es que estaba imitando la voz. Sí, o sea, la sí, verdad, sí, ahí sí, pero era de güey. ya era tabasqueña. fue evolucionando mucho y ya ahorita, desde los debates a mí me sorprendieron. Sí. O sea, desde ahí ya traía un discurso súper
propio, ¿no? Sin estar cayendo en la provocación de la señora Incluso Xochitl. criticando algunas cosas del presidente, como tomando la decisión o diciendo que ella no estaba de acuerdo con la reelección, que fue una reforma electoral del presidente, ¿no? Cuando mis amigos derechistas llegan y se superan, porque están verdaderamente enloquecidos. Desenfocados. Dicen, no, pero es que digo, espérate, va a ser peor. O sea, para los que están llorando ahorita que con lo de Andrés Manuel, yo digo, bueno, en tu caso, que no querías a AMLO, aguanta. La señora va a ser Y peor. es lo peor. Sí, Ajá. o sea, porque a mí se me hace una figura como una Margaret Thatcher, ¿no? A la mexicana, ¿no? Que al final, que Margaret Thatcher está muy satanizada por la historia porque está mal leída, pero Margaret Thatcher era una generala, o sea, y bueno, tiene ese atributo que solo tenemos las mujeres, ¿no? Que al final del día dices una cosa y esperas que se haga así, ¿no? Pero también con ciertas sutilezas que a lo mejor Andrés Manuel no tenía por el revanchismo que tiene con los intelectuales, etcétera, ¿no? Sí, Sí, entonces, va a estar sí importantísimo. creo que para los detractores sí no la van a pasar. Vienen cosas peores. Sí. Yo no soy tan afín a Morena, pero a mí lo que me convenció de Claudia, no sé si ustedes lo vieron, un video que de una entrevista que le hacen a Andrés Manuel y le preguntan por qué ella, ¿no? Sí, claro, eso a mí también me gustó mucho. Y a mí, o sea, sí me hizo reflexionar mucho porque él dice, o sea, ella está preparada, Es mejor que yo. es mejor que yo, habla inglés, o sea, y hasta se ríe, ¿no? Dice, bueno, o sea, hay que decir que un presidente que habla inglés tiene muchas ventajas, ¿no? Sí. Y entonces la empieza a describir y al final de cuentas, pues sí es una realidad, o sea, que sí es una mujer preparada, eso sí, o sea, es real, ¿no? O sea, sí creo lo mismo, que al final de cuentas ella va a construir su propio gobierno. Sí la veo marcando distancia de algún momento con Andrés Manuel, no rompiendo, pero sí marcando distancia, pero sí creo que va a ser una presidenta ruda. Y tiene que serlo. Sí, y porque además es una mujer muy poderosa por todo lo que ganó. O sea, va a Así tener es. la Cámara, va a tener el Senado, va a tener los congresos Ni locales. Andrés Manuel lo tiene hoy. Los presidentes municipales, los gobernadores, o sea, realmente tiene muchísimo poder. Y algo que decía muy cierto en la entrevista el presidente es que es una mujer muy inteligente, ¿no? Entonces creo que esta parte del rigor científico que le da, pues el haber estudiado, llegar hasta un doctorado, ¿no? Creo que eso también Que lo no que es se fácil. necesita en administración pública es mucho método, el tener esta combinación entre el perfil técnico y el perfil político que no se ha tenido, creo que va a ser muy importante, porque además estamos viendo la evolución del liderazgo. O sea, hay diferentes tipos de liderazgo y en México estamos muy acostumbrados a ver el liderazgo carismático, Vicente Fox, Peña Nieto, el rockstar, Andrés Manuel López Obrador, este fenómeno social, y entonces los superoradores, y de repente vemos a Claudia que como que era más pausada en sus discursos, más técnica, y porque hay otro tipo de liderazgo que también se ejerce a través del conocimiento y que se ha estudiado mucho desde la ciencia política. Entonces creo que vamos a ver en este sexenio una forma distinta de ejercer un liderazgo de mujer, o sea, para empezar por el que es mujer, pero también por las características que tiene esa mujer. Y esta parte, ¿no?, del hablar inglés, creo que es muy importante, la cantidad de jefes de Estado que le han reconocido, que le han felicitado, que le han estado enviando, pues también su reconocimiento por este Oye, incluso Peña avasallador Nieto, triunfo. expresidente, perdón. Claro. Y ella, pues también, el tema del inglés es importante por la relación comercial con Estados Unidos y con Canadá. Ella estuvo 4 años haciendo una estancia de investigación en Berkeley. Entonces creo que esa parte también es una ventaja y creo que tenemos no solo a la primera mujer presidenta, sino a la más preparada de la historia. Y creo que eso es muy importante y Eso ojalá va a que ser sea para importante bien. para el país, sí. Y regresando al tema de la participación, Sandra, si bien vimos marejadas de gente en la mañana y dijimos, esta participación va a ser histórica, yo nunca había visto, bla, 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 al final las estadísticas dicen que la participación tampoco fue la más importante de la historia, tenemos 61-62%. ¿Qué crees que haya pasado? Como que más bien la gente salió a votar temprano por todo ese tema como de miedo, o que pues vimos nada más nuestro rancho y en el sí, la verdad, y en el interior del estado pues fue normal. Un efecto Mandela, como Sí. le llaman. Yo sí. creo que sí hubo una campaña en redes sociales, en TikTok la veías, de sal a votar, haz valer tu Y voz, hazlo que temprano. tu voz cuente, hazlo temprano, Ujú. llega a tu casilla, espérate, aparta tu lugar, que no te lo quiten y demás. Lo que no sabíamos, porque normalmente ese voto oculto es para la derecha, lo que no sabíamos, que el voto oculto era para Claudia y era para Morena, eso no se sabía. Entonces cuando empiezas a ver estas filas de gente interminables y de gente esperando 5 o 6 horas para votar, pues piensas que van a votar al finalmente por el PAN, cambio, por el dices, cambio, ¿no? por Sí. algo. Y no, al final la votación fue así.
Además, qué paciencia, porque esperar 5 horas bajo el rayo del sol. Y sí, la gente se esperó 5 horas. Esperaron 5 horas. Teníamos un chorro de casos de gente que se esperó 5 horas. En Lomas de Angelópolis, en la apertura de las casillas, fueron hasta de 4 a 5 horas de esperar para poder pasar. O sea, sí, digo, ya ibas a las 3 de la tarde y ya pasabas como si nada, ¿no? Pero sí, en las mañanas sí fue terrible. Yo voto en la zona de Ciudad Universitaria y fui en la mañana, vi una fila enorme y dije, no voy a salir de aquí, me fui. Regresé como a las 3 de la tarde, hice 1:30 de fila todavía. Sí. Pero después fui a otras casillas, en otros lados dirías, en otros ranchos, y esas estaban vacías. Ajá, Entonces, o sea, sí, 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 es sí. como yo creo que un comportamiento diferente Geográfico. dependiendo la zona. Sí. Dependiendo de la zona. Oigan, y pues gana Alejandro Armenta, la contienda por la gobernatura, le gana a Lalo Rivera, y yo creo que algunas veces comentamos aquí, sí va a ganar, pero no por tanto, ¿no? Sí, Nos la sorprendió. tiene, pero son muchos. Según el PREP, si no estoy mal, son 26 puntos de ventaja al cierre del PREP, 50 y tantos contra 33, son 26 puntos. Sí, humillante. ¿Se esperaban que fuera así? Sandra, tú nos vas a decir Yo que sí. creo que sí se esperaba. A ver, así como Andrés Manuel hizo tantos años de campaña, me parece que la diferencia entre Alejandro y Eduardo es que los dos dijeron quiero ser gobernador, pero uno hizo todo para hacerlo. Y el otro siempre Desde hace un estuvo chorro. miedoso, tibio, no daba un paso, quería respetar mucho hasta que deje de ser alcalde y hasta que haga y hasta no hizo acuerdos, no hizo su tarea, ¿no? Entonces no basta con decir yo quiero estar en el escenario. Si no ensayas, si no lo haces, si no vas, si no visitas las comunidades, a mí me parece que Alejandro lleva muchos años, muchísimos, visitando los 217 municipios, haciendo amigos, cumpliendo acuerdos, cosa que Eduardo difícilmente hace. Eduardo, cuando luchó por esta dirigencia del PAN y que se quedó Augusta, pudo haber respetado los acuerdos que tenía, incluso con el morenovallismo en los municipios, no lo Claro. respetó, pudo haberles dado cabida en el ayuntamiento, no lo hizo. Y en cambio Alejandro empezó a construir todo este escenario para llegar a este momento. La campaña no es de 2 meses, ni de 3 meses en lo federal, la campaña se construye a lo largo de muchos años. Y me parece que Alejandro Hizo lo sus hizo. giras con sus libros, digo, aparte, además de la contienda interna de Morena que fue súper complicada y que también significó mucha movilización y un tema también como medio de campaña, casi. Sí. Antes de eso andaba con el libro de litio por todos lados. No, pero yo Y quiero los hacer un arbolitos, comentario, árboles. por favor. A ver, amiga, lo que tú quieras. Nada más, ya sabes. Es que, oye, Nacho Mier, ¿qué le pasa? O sea, se pone en un tuit, el poblano más votado de la historia, se pone arriba del que va a ser gobernador. ¿Él lo Nacho, puso? ¿no lo has visto? Dices, ¡Ay, oye, no, Jesucristo! pareces nuevo, carnal. O sea, ¿cómo te pones arriba del gobernador? Es que es su primo electo? y no lo vio. No, es que no ha acabado de entender. Dijo, somos cuates. Pero Es sí, que ahí sí ya está Sigue poco con mal. su Ah, duelo, no lo sí, supera. qué delirante la cosa. Pero ven, es que ese es un tema de cascada y yo sí escribí sobre eso y no vi el pinche tuit, porque sí vi que desde ayer estaban moviendo el discurso de Nacho fue el factor decisivo de sí. la elección. Por favor, no hizo campaña. Bueno, No hizo campaña. Hizo campaña la última semana. Que Pero ya no empezó hizo una otra vez campaña a real. subir otra vez espectaculares, pero nunca lo vimos real, ¿no? Pero además no va solo en todo caso, o sea, va con Yo creo que Liz Sánchez hizo con más Liz campaña Sánchez, que Nacho Mier. Es que se quedó yo creo que en la onda aquí, en el pude haber sido, ¿no? Entonces, voy a ponerme arriba de todos, ¿no? O sea, quiso decir, Bueno, ya no voy a hablar porque qué tal Hubiera- que en 6 años es él. o sea, quiso, no, ya. Ya se le olvidó. Ya, Ya se le olvidó. No, pero digo, quiso de alguna manera articular el discurso de ya ven, yo hubiera ganado. ganado por más. Ganado. Y no, ese sí es un efecto cascada, o yo estoy mal, o es mi No, odio. no, es ¿no? un efecto cascada. No, es un efecto cascada. O sea, Aparte, ¿sabes Es un qué? sueño de opio. Sí. A mí me parece que también el triunfo de Alejandro se debe a que se conjuntaron muchos factores. Para empezar, tienes a la candidata Claudia y después tienes a Pepe Chedraui, que Pepe Chedraui al final también, si quieres ahorita platicamos, Sorpresón, pero sí, fue sí, una revelación. salto, sí, 16, Pero hace- 15 puntos en el PREP. En la ciudad de Puebla marca la diferencia en la votación, Sí, ¿no? claro. Y puede balancear la cifra para un lugar o para otro. Entonces, para empezar es Claudia, luego es Pepe y luego también es un gobernador como Sergio Salomón.
entonces conjunta algo que todo es ganador. O sea, por donde la veas, está todo bien. Diferente hubiera sido si hubiera estado el gobernador Barbosa. Sí, tal Pero vez ahí cambian sí, las el cosas discurso para está cañón. Morena, porque llegas con un gobernador que ha conciliado, que ha trabajado, que ha hecho obra, que ha recorrido los municipios, y tienes a un candidato, a 2 candidatos, 3 candidatos de la misma manera. Entonces a mí me parece que todas las estrellas se alinean claro. a su favor. ¿Cómo viste el gobierno de Sergio Salomón, que llega de cierta manera a rescatar un poco muchas cosas de lo que se estaba haciendo? Yo creo que justamente pienso igual que Sandy, creo que la victoria que tiene Alejandro Armenta se explica por sí misma, pero por supuesto que se fortalece con los demás factores. No podemos decir que fue netamente el efecto de Claudia que lo jaló, o sea, creo que él tiene su propia trayectoria, construye sus propias alianzas, hizo una gran campaña, esa parte por sí misma creo que ya se veía venir que él iba a ganar y que habrá señales, o sea, todas las encuestas lo tenían arriba, había ya suficiente narrativa en el imaginario colectivo de que él iba a ganar, pero sí creo que también esta parte que hace el gobernador Sergio Salomón es muy importante cuando él dice hay veda, y o sea, de que los automóviles se quedan resguardados, no hay funcionarios de gobierno en la campaña, o sea, no hubo como tal, esta parte de dejar claro que había cancha pareja, que aunque habían sido coincidentes en distintos momentos de la política Alejandro y el gobernador, al final pues era cancha pareja, ¿no? Y creo que esto fue muy importante. Y el tema de la seguridad también, el tema de la seguridad que se estuvo como este fantasma de se va a poner feo, ten cuidado, no salgas a votar o ten mucho cuidado. Y cuando transcurrieron en calma las elecciones con incidentes, ciertos incidentes, pero que no pusieron en riesgo la elección ni la vida de las personas que iban a votar, creo que se demuestra el trabajo que tenía como responsabilidad primordial el gobierno del Estado, que se hizo de la manera que tenía que hacerse, con seguridad para que las votaciones transcurrieran de manera ordenada y segura y sin meter las manos a la elección. Y creo que eso es lo más importante. Y eso sí también, que es muy conciliador, ¿no? Que no genera encono, que no genera confrontación, como la pelea revanchismo, y que al final pues se suma y termina en este súper mega resultado que además histórico, hace muchos años que no se tenía carro completo en las diputaciones locales y todas. Creo que solo recuerdo lo del PRI, ¿no? La última, Sí, la última de Marín. La última de Marín. En la mañana, digo, yo creo que sí se puede decir, Pati, o no sé tú qué piensas, que fue una elección tranquila. Aunque en la mañana, y unos días antes, cuando se estaba poniendo horrible en Vicente Guerrero, cuando empezó el tema de Ocoyucan, en la mañana se roban unas urnas, matan a uno, dijimos, esto es el inicio del caos completo. ¿Tú cómo lo viste en esos términos de la elección? No, yo creo que fue una elección totalmente limpia. O sea, sí hubo incidentes, hubo 2 personas que fallecieron, sí hubo un lugar donde llegaron y se robaron las urnas, pero creo que comparado con los escenarios que hemos vivido en años anteriores, el caso del 2018, creo que fue una elección completamente tranquila. Incluso escuchaba hoy por la tarde en la sesión del IEE, que comentaba el representante de Morena, porque había ahí una pugna que con otros representantes de otros partidos, que la elección muy violenta, y decía, oigan, a ver, o sea, hace 6 años estábamos sentados aquí y había cuántos detenidos, la camioneta volteada en Chilo, cuántas quemadas, las urnas. Y hoy, aunque hay urnas quemadas, porque sí las hubo, post-electoral, hasta este momento no han declarado que vaya a haber, sino porque tienen las actas. Así y es. posiblemente las terminen rescatando. O sea, sí es, al final es parte de lo que se da cuando terminas el proceso y te das cuenta que no ganaste. Tenemos varios municipios que están cerrados, sobre todo los municipios, porque ni las diputaciones locales, ni las federales. Son una madriza, o sea, la no verdad forma, esas cosas son 30, 40 puntos de ventaja no tremendos. Forma. Son solamente los municipios los que se están peleando y obviamente pues acaloradas las cosas porque pues todos quieren ganar y hay algunos que están muy cerrados, ¿no? Es el caso de Coronango, es el caso de San Martín, es el caso de San Pedro, o sea, que son municipios importantes que pues obviamente se están peleando con todo, ¿no? Pero no, yo creo que fue una jornada bastante tranquila y creo que ejemplar con la participación de las personas, ¿no? Y gana Pepe, Ale, y no pueden tampoco decir, porque ahí era donde se estaban agarrando el discurso, llevaban días, semanas, hablando del discurso de la judicialización, de la violencia, de que se las iban a robar. Yo también dije, bueno, una de esas en la capital se va a poner horrible. Y toman la nada en la capital.
Y gana Pepe por 15 puntos según el PREP. Sí, el rumor popular entre todas las mesas del Círculo Rojo y periodistas y bla, 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 o sea, decían, bueno, la va a tener muy difícil Pepe porque Mario ya lleva mucho tiempo, bla, 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 pero... Diputado federal. Y porque Morena había tenido un descalabro, por decirlo así, con el gobierno de Claudia Rivera. Entonces, la capital siempre ha sido más difícil, ¿no? Para que gane Morena. Para la izquierda. Para la izquierda. ¿no? Pero Pepe Chedraui es un poblano tal cual, o sea, como a los poblanos nos gustan, a los poblanos de la capital, quieras o no, la imagen de Pepe es brutal frente a la gente que va a votar. Sobre todo cuando decían, el riesgo se corre porque, bueno, los poblanos de Alcurnia y las clases altas y las clases medias, ok. Pero Pepe se fue a meter a los mercados. Y los morenistas no los quieren, tenía una conexión súper buena con la gente, se fue, o sea, no se andaba echando polvo en spray como antes le hacían los políticos de la derecha, etcétera. No, o sea, Pepe sí se metió y se le veía el entusiasmo, lo que comentábamos afuera de las cámaras, se le veía el entusiasmo, se veía unas ganas genuinas de ser presidente municipal y bueno, la verdad a mí me da mucho gusto porque sí, híjole, creo que han de haber sido días complicados los previos por todo lo que surge en los medios de comunicación, ¿no? O sea, que dicen, híjole, todos le daban más o menos así como que a lo mejor 3, 4 puntos de diferencia. Cerrada. Nunca sí, 2 dígitos. La cara de Sandra. Los que sabían que otras cosas. Sí. Échale 10, 15 tenías puntos, sus Sandra. datos. Sí. No, la verdad es que a mí me da muchísimo gusto. Me parece que Pepe es un tipazo, es un hombre auténtico, es una persona natural, es un poblano y se la crees. O sea, se la crees y se ve que disfrutó su campaña. Mucho. No se veía como de pose. Cuando estaba enojado, tal vez se le notaba lo enojado. Cuando estaba feliz, que casi normalmente siempre, no se enoja mucho, siempre estaba feliz. Es más, yo relajado. lo vi en algunas fotos echando la memela con cueritos, comiéndose 2 sentado en el mercado. Bailando, yo lo vi bailando. Y yo creo que aquí sí se marca una diferencia muy grande entre ser una persona auténtica, que es lo que la gente quiere, alguien auténtico y que te hable con la verdad, alguien que te mienta y que genere todo un show y todo, lo que decía Pati, yo sí se la creí, ¿no? Pues sí, porque hubo alguien que te generó toda una expectativa de algo que no iba a pasar. Y yo creo que ahí los de enfrente cometieron como muchos errores, la oposición. Yo sí creo que Mario no era un mal candidato, ¿eh? O sea, yo sí creo que Mario sí tenía sus ventajas. Sí creo que lo que le pasó a él es que, uno, se enfrentó a una ola bastante fuerte, y 2, creo que el partido no hizo las cosas como debía. O sea, ya lo decía Sandy, o sea, el tema de Lalo, el hecho de que fuera medias tintas, que sí, que no, y que ya solamente en los últimos días sí lo vimos como de sí quiero. Que no lograron los representantes electorales en las casillas, que apenas lograron en todo el país el 50% y fue lo mismo para Puebla. O sea, eso ya estás perdido, pienso yo, en términos de operación política, de quién cuida tu voto. Creo que fallaron mucho en esa parte, o sea, tampoco creo que hicieron la gran campaña, les falló ahí, yo sí creo que Mario falló. A mí la campaña de Lalo me gustó mucho más, la de Mario no la vi tanto. Esa parte, ¿no? O sea, no es que haya contrató a sido alguien así un bien mal para la candidato, campaña. pero creo que tampoco aventó toda la carne al asador como lo hizo Pepe, ¿no? O sea, Pepe sí se rodeó de consultores capaces, consultores que lo fueron empujando. Digo, él sí tiene experiencia, no es la primera vez que busca ser presidente municipal. Digo, es la primera vez que lo logra, llega a ser candidato, pero ya en varios años hacia atrás, y nos regresamos, hubo momentos en los que subió espectaculares porque quería competir, no lo había logrado, pero sí es la primera vez que yo lo vi echando toda la carne al asador, como de si no es ahora, no será nunca. Eso no lo vi del otro lado, aunque Mario me parece que era un buen candidato, lo mismo que Lalo era un muy buen candidato, pero se perdió. Y tuvo una muy buena campaña, pero ya los últimos 15 días, porque yo ya decía, güey, ya Si está así muy hubiera buena la empezado, campaña. si Si así así hubiera otra empezado, cosa hubiera tenía un sido. buen discurso, tenía muy buenas fotos, ya tenía muy buenas caminatas, pero ya era muy poco el tiempo que quedaba, ¿no? O sea, No, incluso su mismo equipo creo que al principio era como de sí quiere ganar, sí quiere competir, ganar, sí porque quiere ir, no quiere ir. pues no estaba, ¿no? Era como, ¿y dónde está haciendo campaña? Y al final Pepe logra convencer a los morenos, Marisol. Sí, yo creo que también hubo como una mezcla de factores, ¿no? Como en todo, creo que al final había mucho este fantasma del voto diferenciado y no lo hubo, o sea, Claro, fue el voto claramente así Pepe masivo, no y nada. pues.
Y fue algo que sí logran articular, ¿no? De manera, pues ahí están los hechos, la coalición de Morena, hubo un mensaje consistente que no vi del otro lado. O sea, creo que esta queja y estos mensajes que han surgido de revanchismo, de ya no le des propina al viene, ya no le des al mesero, agarrándole contra la gente que Ahora votó resulta. con Morena y no, o sea, siendo autocríticos y sí cuestionando mucho la falta de una verdadera oposición. Creo que no hubo un mensaje de la campaña, un mensaje rector de la campaña de enfrente. O sea, como que siento que Lalo andaba con el suyo, Mario andaba con el suyo. O sea, como que no terminaron de articular un solo mensaje. Y del lado de Morena era el segundo piso de la 4T, con todos los que están aquí. O sea, no importa, todos los que están aquí, con todos estos tienes que votar porque así vamos a continuar. A llegar. Hasta ¿no? con Nacho. Con el Nacho, y ahora ya salió a decir, don chingón. ¿No? Entonces creo que al final se logra Pero que sí ese con Nacho, mensaje- porque sí va a ser senado. Sí, y que ese mensaje permee y que termine incluso dejando atrás este fantasma de que es que no es de Morena, es que no sé qué, porque al final ahí están los resultados. El voto fue consistente en las 6 boletas, ¿no? Y creo que hay voto diferenciado, sí, de parte de gente que votó por el PAN, que pudo haber votado quizá por Xóchitl, pero votar por Armenta y votar, o sea, porque los números se mueven mucho. Entonces creo que, bueno, al final sí, necesitan mucha autocrítica y pensar de qué manera van a reconstruir ahora este mensaje de oposición, cambiando liderazgos y no agarrándola contra la gente, porque si la gente también terminó votando masivamente por Morena, fue porque tampoco hubo una oposición que los convenciera del otro lado. Y es que eran muy agresivos, o sea, en sus discursos. O sea, en el discurso de Xóchitl se metía hasta con religión de Ah, Sheinbaum, bueno, sí, ¿no? eso fue Y lamentable. cuando el tema de la llega Virgen. y cuando llega a votar y mete a Dios en asuntos tan mundanos como una elección, entonces llega, con el favor de Dios vamos a ganar, o sea, como queriéndole llegar al pueblo bueno, pero el pueblo es guadalupano, porque se le olvidó decir Guadalupe. Pero Ajá, sí, claro, es que sí, sí claro. fue muy bajo el nivel de la oposición. Como dice Marisol, no tenían un discurso más que el de, era un clasismo muy pestilente. Sí, sí, sí. Bueno, yo total, creo que pues. hoy se siente, de repente lo veo en los comentarios de Facebook, en la conversación digital, ¿no? O sea, En los grupos de la colonia, sí, lloran. que los que están a favor, sí, de verdad hay un tema de la construcción de un discurso del megafraude, Sí. que me parece Claro, que es eso muy sí, claro ya que hasta no Loret salió a decir, existe, o sea, no ya la verdad es un existe. golpe de realidad lo que acaba de pasar. O sea, son Habría 30 3 puntos de millones. diferencia, tal vez lo creemos, Sí. pero con esa barbaridad de votos no hay forma. Claro, Sí, y nada, también nada. me parece a mí que este discurso bajo del cual hablan, pues también lo hicieron Mario y lo hicieron Eduardo. Creo que ellos no llevaron como una mesa de cuarto de guerra en el que pudieran hacer decisiones estratégicas y que realmente crearon historias como muy elitistas, como la de este señor en estado de ebriedad que se le acerca a Mario, Ujú, ujú. y entonces él ya dice, me amenazó de muerte y responsabilizo al gobernador. ¿El gobernador qué? Si ni va a estar en la contienda, ni va a Sí, estar en sí, la sí, boleta. ¿En qué momento dices, después de un gobernador que ha llegado a conciliar, ah, no, es que él me amenazó? A mí me parece que fue muy bajo responsabilizarlo, llevarlo para allá. Después Eduardo, todo el mundo como que se alertó y, oye, Eduardo, y todo el mundo se solidariza cuando supuestamente asaltan su casa. Ah, no, asaltaron a mis vecinas y le dijeron, vengo por ti. Y te das cuenta que son los delincuentes, que bueno, tú lo escribiste en su momento, mi primera chamba. Te los Sí, agarran, es que era un oso eso. Sí, Tú lo has de haber pensado, hubiera querido sí, que sí, estuvieras sí, aquí. Sí, la primera O sea, chamba bueno, esos son totalmente. tontos, O sea, güey. es una falsedad, la cara Sí. de que nos vieron a los poblanos, ¿no? Sí, O sea, sí. ¿en serio quieres ganar construyendo una historia que quieres hacer casi un sicario al vendedor de tortas de San Francisco de Teotihuacán y que traes a 2 colombianos que asaltan la ciudad? Habría que tú revisar acabas de los votos en gobernar? San Francisco de Teotihuacán, cómo quedaron. Sí, claro, tú acabas de gobernar esa ciudad y Sí, dices, claro. hay delincuencia y venían por mí, bueno, entonces tu presidente municipal está jugando, es un títere, ¿o qué hace? La Sí, verdad. Y yo creo que esa es una lección que debe de quedar, o sea, el dejar los mensajes clasistas, esto último que ocurrió de Morenaco, que terminó incluso apropiándoselo Ah, sí, el claro. morenista promedio de los cierres, de que andaban hasta con sus playeras de orgullosamente Morenaco y todo. O sea, creo que todos esos pues ocurrencias o errores son una demostración de lo que no debe haber, porque eso hace perder, o sea, el
en un país donde hay tantas personas pobres, donde la mayoría de la población es clase trabajadora, donde no les puedes ir con un discurso que cuestione sus gustos o que cuestione su pertenencia cultural, o sea, vaya, no puedes hacer eso, porque al final se trata de ganar su voto, no de que amenazas, golpes o críticas quieras ganar su voto. O sea, ¿de qué manera eso se puede justificar o entender? Creo que ese fue un error muy grave de diferentes candidatos, el ser clasistas, el tener este tipo de mensajes hasta discriminatorios, que tal vez en el calor del evento, en el calor del cierre o del evento que tuvieran, se les salían, pero creo que estuvo mal, y ahí estuvieron también las consecuencias de esos actos no medidos por esos discursos que sí generaron pues molestia, enojo y hasta rechazo, ¿no? Sí, 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 y al final, bueno, hoy la lectura nacional mucho es, y tiene que aplicar la lectura para Puebla, de pues nos equivocamos, la verdad, ni era el discurso, ni era la propuesta, los partidos súper mal. Por ejemplo, nosotros que hablábamos, por ejemplo, con Nancy de la Sierra, que fue vocera, que además es muy lista, o sea, sí decía, la verdad es que sí tenemos que aceptar que nos equivocamos en muchas cosas, y también entre ellas tendrá que ser la selección de ciertos candidatos. Bueno, y ella seguramente arrepentida, sí, porque claro, estaba del lado correcto de la historia. Estaba del lado, las hermanas, las hijas, en términos generales, mucha selección de candidatos, y también candidatos, híjole, ligados al crimen, Inés Saturnino, que lo hablamos aquí 20 veces, fue por el PCI en la contienda. Parecen nuevos. Sí, o sea, todo era bueno, la detención de Tania, que quisieron ellos politizar y que en realidad resultó ser, o sea, sigue vinculada muy cañón con muchos hechos delictivos del operativo Barredora y todo, o sea, feo, feo, ¿no? Parece su primera chamba. Su primera chamba de los cadetes. Oigan, y ahora carro completo. ¿Alguien aquí sinceramente puede decir, yo sabía que nos íbamos a llevar todo 26, 16? No. Sandra va a decir yo. No sabía. Yo pensé que por lo menos el PAN rescataría 2 o 3. O sea, no, yo también pensaba. No imaginé que se fueran a ir así. Y menos con la cantidad de votación que tienen, porque hay municipios, bueno, distritos más bien, que tienen 50 puntos de ventaja. Sí, o sea, terrible. La ventaja, digo, la más pequeña es la que tiene aquí el distrito 17 local, que es como de 1% la diferencia, pero es un distrito muy panista, es un distrito que recibió muchos votos la candidata de Morena, María de la Barreda, pero, o sea, fue una contienda muy fuerte, pero al final el PREP le va ganando ella, le da un punto arriba, y con eso ella gana, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Pero sí es impresionante ver, sobre todo en algunas zonas, 50 puntos de diferencia, es brutal. Una masacre. Es brutal, sí. Sí. Pobre Trawitz, vamos a mandar un saludo. Yo creo que aquí sí tuvo éxito el mensaje del presidente y de Claudia Sheinbaum del plan C. Sí. O sea, es decir, los necesitamos. O sea, sí, nosotros necesitamos ganar, pero necesitamos la Cámara, necesitamos los congresos. Sí permeó, locales. ¿verdad? Permeó, Sí entendió la gente. Sí. Que yo pensé que no lo iba Yo también pensé que o sea, es algo tanto complejo de comprender. Sí, porque dices, a ver, si analizas campaña por campaña y dices, no, es que sí hizo una super campaña, pues no veo campañas locales y federales que fueron únicas y un boom. Ahí sí creo más bien que fue el efecto Sheinbaum y Armenta jalando a todos los candidatos, más el mensaje de plan C, y que los candidatos se pusieron a hacer su chamba y anduvieron en la calle, ¿no? Pero sí creo que ahí fue mucho el jalar la campaña paraguas. O sea, 2 líderes muy importantes, o sea, Claudia Sheinbaum y el carisma de Alejandro, jalando a los demás candidatos con una estrategia, ¿no? Una estrategia electoral. Entonces creo que eso sirvió para que al final se llevaran el carro completo. Yo tampoco lo pensaba así, ¿no? 16 de 16 y 26 de 26. O sea, creo que sí es muy sorprendente, pero creo que ahora viene una gran responsabilidad, ¿no? Sí, porque claro. Cualquier situación, para bien o para mal, va a haber un único responsable. ¿No? Un escrutinio importante, ¿no? Pero sí, carro completo, Ale. Sí, ¿Tú qué pensabas? ¿De 16? No, jamás en Puebla no, en Puebla no. Ajá, o sea, sí. Yo puedo pensar en todas partes de la República menos en Puebla, porque te digo, o sea, Si lleva el pan la Cholula. siempre hay un tufo pestilente de superioridad racial de los poblanos, que todos somos poblanos aquí, pero los poblanos que van en contra de Morena siempre manejaron ese discurso. Lo que digo de los fraccionamientos es en serio, o sea, tú ves las caras largas de los vecinos de ciertas áreas. Sí, yo veo a mis vecinos. Y te mandan el chat, cadenas de oración, México sufre, Puebla, ¿qué vamos a hacer? Vamos a luchar completamente contra el adoctrinados, fraude. güey, Sí, por o la sea, derecha, ya la dejen verdad. la tele, Sí. por amor a Dios, es que sí, o sea, No les puedes decir nada, tienen un pavor. Yo me he sentado con varios de ellos, pues son mis cuates. Digo, así los quiero, pero son mis cuates. Oye, Con ¿qué? todos esos ¿Eres más defectos. pobre? ¿Te quitaron una parcela de coles o algo? No, De pero es que México. ¿No te importa México? O sea, por Dios. O sea, Cotizas en la bolsa, pero güey, entonces o algo así, por no. eso
Pero ahí te das cuenta entonces del micromundo también en el que uno se mueve. Sí, claro. Que dices, no, porque yo sí dudaba, dije, no, en Puebla es complicado. Yo también se lleve dudaba, completo, porque siempre hay un tema ahí que de los whitexicans, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que vivimos mucho en nuestras cámaras de resonancia, o sea, como pensamos que el grueso, el universo es nuestro entorno. Y creo que otra de las grandes lecciones de esta campaña fue el mundo es mucho más que Twitter, o bueno, X, el mundo es mucho más que nuestras cuentas de Instagram, nuestros chats o nuestro grupo en el que nos movemos, porque pues eso sí, tiene ciertas características, pero la realidad social alcanzó a todo el mundo y ahí están los 36 millones de votos, ¿no? Entonces Sí, claro. creo que sí, el salirnos de las burbujas en las que muchas veces vivimos es necesario, porque si no, llegan estos golpes de realidad y creo que al final, pues, quienes vayan a dedicarse a hacer política de ahora en adelante tendrán que esforzarse por salir de sus cámaras de humo y entender más, pues, qué es lo que está pasando afuera. Para finalizar, ¿qué va a pasar con el PAN, con Lalo, con Mario Riestra? Que es algo que todavía no se platica tanto, ¿no? Digo, se ha hablado un poco del partido, dijo una declaración Augusta desde Rivera un poco por ahí, pero ya en estos momentos, o sea, ellos ya tendrán que pensar después de la depresión de haber perdido, que es complicado para cualquier persona y más en este tema de las campañas. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con el PAN? ¿Tú qué crees, Sandra? Yo creo que va a regresar al PAN que conocimos hace años, Ajá. cuando gobernaba Manuel Bartlett, Melquiades O Marín. Morales o Marín, que nada más se conformaban con las plurinominales, con tener la dirigencia estatal, con tener esas posiciones, y que pues vamos a ver muy lejano el PAN de Rafael Moreno Valle, donde él sí ya quería ganar elecciones. Realmente vamos a ver ahorita cómo el panismo se va a empezar a pelear. Sin ¿Y no crees ninguna que los humildad. morenovallistas se los quieran quitar? Pues mira, yo no veo a un Eduardo que sea así como humilde o una Augusta que diga, a ver, no puse ni los casilleros, ¿por qué quiero otra vez la dirigencia del PAN? Sí, claro. No los veo así. Lo ideal sería que regresara así un morenovallista a pelear por el PAN, ¿no? Yo sí es lo que pienso, y como para darle un poco de dignidad al partido en el Refresh. Estado, ¿no? Porque el PAN en manos del Yunque, pues va a ser eso, el PAN de plurinominales. Así lo veo yo, realmente. Santo. Yo coincido con Sandy, lo que sí veo a los morenovallistas peleando, sí los veo peleando por Ver el si partido, algo agarran. Ajá. pero yo creo que no va a ser posible, sí creo que se va a refugiar, todo el grupo de Eduardo Rivera se va a refugiar en el partido, al final se van a quedar ahí, y pues seguramente se reforzarán con el grupo de San Andrés Cholula, que finalmente pues gana y gana bastante bien, y ahí se van, a aglutinar, y creo que de ahí no van a salir. O sea, sí creo que lo mismo, o sea, no creo que si ellos no se abren, si ellos no cambian la forma de hacer política, que es muy claro que no les funciona, lo vimos ahorita y lo vimos en años pasados, porque siguen siendo los mismos, o sea, no es que hayan cambiado, siguen siendo el mismo grupo, siguen siendo las mismas personas, no crean nuevos cuadros. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que simplemente se van a quedar en el fracaso. Eso es lo que yo veo, o sea, no alcanzarán a reestructurar el partido para que vuelva a ser competitivo en 3 años, no lo veo. No pasa. ¿Y tú qué ves con Yo el creo PAN? que maestro? se necesitan nuevos rostros, nuevos mensajes. A ver si lo entendieron. Sí, Ajá. entender también si siguen pensando que estar aliados con el PRI es una buena idea. O sea, el PRI se fue a cuarto, quinto Quinta lugar. fuerza política, o sea, terrible. Hasta MC tiene ahora más votos y más espacios que el PRI. Sin el PRD, ¿qué van a hacer? O sea, creo que ahora sí es un momento cero. O sea, tienen que empezar a El PCI se va a reconstruir. perder seguramente, ojalá. El No, PRD yo creo que también. sí lo van a también. rescatar, ¿eh? Ojalá no, amigo, Porque por favor. ves que tienen... Faltan los nulos y eso. Tienen que restarlos y ellos tienen 2.9% en los ayuntamientos. Yo creo que restando los nulos están del otro Y lado. también el PRD y Fuerza por No, México. PRD no, porque está en PRD no 1.9. llega. Fuerza PRD por no México llega. también está en 1 punto Pero el nada. PRD al final era como PRI, PAN, PRD, ¿no? Entonces, en esta parte creo que el PAN dice, a ver, Se se les queda va. sin uno de sus flotantes. El PRI está súper mal y si siguen Marco Cortés y si sigue Alito, la cosa va a seguir Y igual que o van a peor. seguir, nos han dicho Porque que hasta sí. que no lleguen al Senado no se van. Absurdo. Entonces, le quitan tiempo, ¿no? A esta refundación que pienso que debe de Sí, haber no y va creo a que ser. es súper importante, o sea, primero el cuestionar las alianzas, si vale la pena o no continuar con el PRI. Y muy adentro, el empezar a pensar en ya impulsar otros liderazgos. Sí, ok, tienen San Andrés Cholula, posiblemente ganen San Pedro, y ahora que van al recuento pueden o no ganarlo. Nada más Y que San Pedro es más tendencia PRD. PRD, ¿no? Ujú. Pero al final es parte de su alianza. Sí. Y pues párale de contar, porque qué otro importante tiene. El la PRI verdad perdió es todas que sus cabeceras municipales. perdió todo, tiene Cabeceras distritales de Sí. presidencia. ¿Cuántos, Los Lorenzos en sí, Chignahuapan. ya, ya, los Bye. diputados, ¿cuántos van a entrar? Creo que 2 nada más. Entonces creo que el PAN sí tiene ahorita
oportunidad de refundarse o quedarse en esa realidad de ser solo quien pelea las pluris, el partido chiquito, lo que era antes de que llegara Y Moreno sabes Valle. que yo ya no haría alianzas con el PRI. No, No, claro que creo no. Es que Le es un resta. champurrado Le horrible. Siempre ha sido sí, de derecha, sí, la otra sí, dice, sí, ¿en qué sí. momento te vas a juntar con alguien que fue tu enemigo durante 70 años? Claro. ¿Para claro. qué? El partido más odiado en México es el PRI. ¿Para qué te juntas con el PRI? Sí, la verdad, hasta Haz tu Movimiento Ciudadano es más campaña en el popular, PAN. güey. Claro, si no va a El llegar Verde. Movimiento Ciudadano a desplazar al PAN, ¿eh? Bueno, yo creo que caminan hacia allá. Y yo veo a Jorge Romero llegando a la dirigencia nacional del PAN. No veo a Marco Cortés ya. No, es Sí, que yo también por lo hago. dignidad y en cualquier otra parte del mundo pierdes de esa manera y te vas. Vete a tu claro, casa, pero güey. por la puerta de trasera, ¿eh? O sea, en Por- Puebla Néstor Camarillo no con- ganó ni su distrito Sí, de Ciudad a Cerdán. Pero es que cachiporrazos te además ese corren. fenómeno es bien interesante porque Néstor no ganó. Carlos Navarro, que es presidente del PC, Bendito Dios, no ganó. tampoco ganó, pero creo que tiene una pluri. O sea, Pero no va a entrar, esas sí no entran, amiga. Pero- porque tendría que tener el 3% en las diputaciones y en las diputaciones no sí lo tienen alcanza. 1.9. Sí, no lo alcanza. Ahí sí no alcanza. Pero bueno, o sea, al final de cuentas el tema es, ¿cómo puedes ser dirigente de un partido y ni siquiera alcanzar la votación? O sea, perdieron de verdad feo. Sí. O sea, ¿qué clase de líderes tienen estos partidos? ¿O son de mentiritas? ¿O cómo funcionan? ¿No? ¿Crees que el PAN entienda y ahorita sí venga a reinventarse? No, ¿O no. que sea la noche de los cuchillos largos y se agarren las 3 posiciones que paga el PAN? Sí, yo estoy así, de pero acuerdo a muerte con, se la estoy de peleen. acuerdo con Sandra, o sea, se van a conformar con la ley del mínimo esfuerzo, pero aparte por sus dirigentes, o sea, dices, Marco Cortés ya se debería años. O sea, ¿qué hace ahí Marco Cortés? Y los morenovallistas no creo que se vayan a pelear ese cadáver. O sea, Bueno, más- pero más bien yo veo más a los morenovallistas ya metidos acá. A Morena. Pa' Pues acá. todavía está Jorge Aguilar Vente que pa' acá. podría pelear. Yo pensaba en Sí. Jorge Aguilar, la Yo verdad. también. No, yo creo que si hay un En grupo Bank, en todavía Moya. que no han salido del todo. Ahí que van, pueden ahí van regresar. regresando con sigilo. Y Pero como la regresarán, tiene- los vamos a ver. Pero como las contiendas internas son muy agarradas, no sé, digo, no será tan fácil, pues, ¿no? No van Bueno, a votación abierta. los morenovallistas Son creo que listos. son bastante Y traen lana. inteligentes y bastante Hábiles. ambiciosos también como para quedarse de segundones. Sobrevive Por ahí. Genoveva, finalmente, aunque sí, perdió, Genoveva. sobrevive Genoveva. Es Va a ser parte del diputada grupo federal. fuerte, ¿no? De los que quedan Solo ella y morenovallistas. Liliana van a ser las únicas diputadas federales poblanas. Poblana, sí, es cierto. Solo ellas. De una bancada Madre grande a... Nada, güey. Sí, Eran 4. Sí, Caro tampoco. a la mitad. No. Perdida, todos. Humberto perdió. Sí. Yo pensé que Ana Humberto iba a tampoco va a perder. entrar, yo creo. No, Ana No. Tere no entra. No, 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 bueno, no Solo creo. Néstor, ¿no? Solo es. Lamentablemente, amiga, solo Néstor. Pues muchas gracias, chicas, por haber venido esta noche. Terminamos ya este programa postelectoral. De verdad, muchísimas gracias a todas por haber venido. Suscríbanse Viri. a los canales de YouTube de Intolerancia Diario, Ambas Manos y Alcance Diario para poder ver Off the Record todos los miércoles, 8:30 de la noche. Muchas gracias.